días a todos. Gracias, Ariel, por la presentación. Acá estoy viendo a Johnny. Saludos a Johnny, que seguramente anda por ahí en Centroamérica, disfrutando del calor un poco, como acá. Acá en Argentina ya es primavera, así que están viniendo los calores. Bueno, muchas gracias por estar ahí pendiente. Espero que principalmente los contenidos estén siendo de mucha utilidad y les haya, bueno, les esté gustando. Lo importante es tomar un poco de contenido y de información y de todo lo que se está trabajando a nivel internacional, ¿no? Porque hoy hablamos, muchos estamos pensando en lo que es la criminología en sí y todo lo que se viene trabajando hace muchos años, pero esto claramente que está cambiando y ya la criminología pasa a ser cibercriminología, ¿no? O sea, todo lo que representa esos hechos delictivos, pero desde el punto de vista digital. Así que bueno, sin más, ahí ustedes están viendo en pantalla, el segundo módulo nos toca hablar de la ciberperfilación. ¿Por qué es tan importante? Vamos a hablar del módulo 2. Bueno, ayer a Ariel yo le pasé, no sé si han podido, todos los jueves, y les comento esto a modo también de charlas de concientización. Ayer tuvimos a través de INTOC, que yo soy parte, yo soy miembro fundador del International Observatory of Computer Crime. Todos los jueves hacemos un programa en YouTube que es el mismo nombre, INTOC, donde invitamos a personalidades de diferentes lugares en el mundo. Y ayer nos estuvo acompañando una doctora de Estados Unidos, principalmente de origen norcoreano, surcoreano, perdón, donde nos habló principalmente de una investigación llevada a cabo con el tema de lo que son los videojuegos y la ciberseguridad. Fíjense, algo tan simple que parece, pero que también repercute mucho. Y se hablaron de cuestiones que hoy vamos a tocar y que me parecían sumamente interesantes. Así que después a Ariel le voy a pasar el link para que puedan ver otros temas que se han tocado y es totalmente acceder a una clase grabada o estar presente los jueves. Así que como para seguir sumando en todo este tema. Entonces, bueno, comenzamos principalmente a hablar esto de la ciberperfilación, qué se entiende, pero no nos olvidemos que estamos hablando de lo que representa esto de los cibercriminales en Internet, ¿no? Pero para contextualizar un poco, tenemos que entender un poco esto de la cibercriminalidad, cómo se da, ¿no? En qué contexto y sobre qué se trataría. Bueno, un poco tomando esto de la criminología que venimos haciendo referencia, ese concepto de la criminología desde el punto de vista, digamos, tradicional, se piensa como aquella ciencia empírica interdisciplinaria, eso es muy importante, que se ocupa del delito, del delincuente, la víctima y el control social del comportamiento delictivo, y que trata de suministrar información válida, asegurada, sobre la génesis y dinámica del problema criminal y sus variables. Esto es un concepto, principalmente García Pablo de Molina, que se enfoca principalmente en esa interdisciplina. Ahora, nosotros al hablar de criminología, obviamente, al entender ciertos patrones de conducta, ya sea de una víctima, ya sea de un victimario, ya sea de un hecho delictivo que transcurrió, claramente siempre lo pensamos desde el punto de vista tradicional. Pero bueno, vayamos un poco más allá de ese punto de vista y ahora sumemos otro punto de vista que sería la parte de digital. Entonces fíjense, autores como Bosch y Tuburrini, que seguramente lo han leído en el trabajo, hacen hincapié en el estudio de los comportamientos criminales, pero en ambiente cibernético. O sea que ya habla ya de una traslación de eso físico a lo digital, ¿no? Y fíjense
¿Qué nos dice? Un criminólogo debe examinar, considerar e interpretar determinadas pruebas de quienes hayan resultado víctimas de hechos en el ciberespacio en forma científica. Hoy por hoy, la mayoría de las investigaciones, y esto lo digo con conocimiento de causa, porque obviamente estoy todos los días, si bien hasta el año pasado trabajé en una fuerza de ley, hoy trabajo para empresas desde el punto de vista privado, y lo veo todos los días de investigar situaciones o examinar, y obviamente el rol científico en este aspecto es clave, porque en una investigación el resultado va a depender mucho de cómo se obtuvo esa evidencia, cómo se trabajó esa evidencia y cuál fue el resultado de esa evidencia, claramente, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a incorporar esto de lo científico como un elemento muy importante durante el proceso de investigación. Aquellos que, digamos, están desde ese rol, o el rol también del análisis de la evidencia y por qué se trabajó de esa manera y se llegó a ese resultado. Bueno, claramente que esto trae como colación qué se entiende por esa cibercriminología, ¿no? Bueno, ya hablar de la cibercriminología, entonces hacemos una traspolación ya sea de lo físico a lo digital. Fíjense, hay un doctor muy conocido, digamos, dentro del ambiente, digamos, de criminólogos. Por ejemplo, yo soy parte de la Asociación Americana de Criminólogos, y siempre tenemos Dr. Jay Shankar, Dr. Choi, entre otros, Dr. Cho, son diferentes cibercriminólogos que, bueno, están trabajando principalmente en poder entender un poco más con claridad este nuevo fenómeno que, bueno, lleva a actualizarse un poco. Entonces, ¿qué nos dice el doctor Jay Shankar? Bueno, nos dice que la cibercriminología ya sería el estudio de esa causalidad de los delitos que ocurren en el ciberespacio y su impacto en el espacio físico. Fíjense ya cómo nos tenemos que ir hacia lo digital. ¿Cuántos de ustedes trabajan con computadoras todos los días, trabajan con celulares, o celulares, digamos, teléfonos inteligentes, tablet, entre otros dispositivos? Y bueno, claramente eso lleva a estar continuamente, digamos, con evidencia, información que es útil para el proceso. En ese caso, Jonathan Brauer habla quien toma la teoría del aprendizaje social, que después lo vamos a ver un poco más adelante, habla de ese estudio de causalidad de los delitos que ocurren en el ciberespacio, bueno, siguiendo la misma tesitura de Jay Shankar. Ahora, vamos principalmente a lo que comprende esa cibercriminología, esta ciencia que claramente abarca múltiples disciplinas, ya sea desde el punto de vista de ustedes, digamos, en cierto ambiente, donde hay compañeros, colegas, que, bueno, obviamente tienen disciplinas o perfiles que no son los mismos que realiza uno y que en cierta forma se complementa ese trabajo. Bueno, esto es parte de un proceso que debemos trabajar hoy por hoy, más porque la multidisciplinaridad, la transdisciplinaridad o la interdisciplinaridad son parte de este proceso de la cibercriminología. Fíjense algo importante que habla de lo biopsicosocial. Y lo biopsicosocial, hoy debemos entenderlo como que no solamente está de por sí la conducta social a través de la sociología, el estudio de esa conducta a través de la psicología, sino también de la biología del ser mismo, cómo actúa, y más si se en una sociedad, en una comunidad. Entonces, como digamos, desde la perspectiva de un cibercriminólogo, debe entender, comprender, debe, digamos, tener esa apertura mental para poder, digamos, comprender aún más en un proceso de análisis de información
en el cual se ven involucrados diferentes disciplinas. Y si yo hablo de biopsicosocial, y yo por ejemplo hoy les hablo de lo que es la bioidentidad, ¿alguno de ustedes se ha puesto a preguntar o le suena le hace ruido en su mente, en sus oídos, el tema de la bioidentidad? ¿Qué será la bioidentidad? ¿No? Pero bueno, hoy con el tema de COVID, la bioidentidad es parte de todos nosotros. ¿Y por qué? Y porque se utiliza el identificar a una persona que ha sido, digamos, está padeciendo el virus del COVID y deben saber dónde está ubicada, dónde está, digamos, geoposicionada. Y si esa persona, con quién tuvo vínculo y por qué se, contrajo ese virus. ¿Y cuántas personas pueden llegarse a verse afectadas en el caso de su círculo social? Bueno, todo eso es parte de la bioidentidad. Entonces, si yo les digo que tenemos que estar pensando en que hoy la mayoría de los gobiernos están trabajando con lo que es rastreo de usuarios, rastreo social que se le dice, y el rastreo social es saber, señor, ¿usted se contrajo el virus? Sí. ¿Y cómo se lo contrajo? ¿Con quién estuvo ayer? ¿Con quién estuvo antes de ayer? Y bueno, son toda información de una misma persona y que se va a saber por el resto de los días, porque eso ya entra a jugar en una base de información que ya no se sale nunca más. Entonces, hoy ese término de la bioidentidad es parte de esa biopsicosocial, porque el estudio de esa persona claramente va a depender no solamente del punto de vista de la biología, sino de otras subdisciplinas. Ahora bien, sigamos con esto de la cibercriminología, para entender un poco. Entonces, si hablábamos de este gráfico, a continuación ven lo que es la ciberforencia, la cibercriminología, y claramente cada una de ellas engloba una particularidad, ¿no?, que debemos tratar de diferenciar. Como se aprecia en el gráfico, dice, es importante resaltar de que la ciberforencia se ocupa exclusivamente de la investigación de los cibercrímenes, mientras que la cibercriminología o la cibercriminalidad se ocupa de la causalidad, ¿sí? Entonces vamos a ver una pequeña diferencia cuando sucede el hecho en un ambiente digital y cuando ya entender por qué sucedió el hecho, ¿sí?, la causa de ese hecho que originó, ¿no? Entonces, son dos cuestiones totalmente diferentes, pero que en cierta forma tienen correlación. Si nosotros nos ponemos a entender un poco más en detalle esto de la cibercriminología, bueno, claramente apunta a esto, ¿no?, a esta disciplina que ocupa de las cuestiones relativas a las causas de esos cibercrímenes. En este caso, ya la mirada dice pasará no tanto por el análisis de la evidencia, a través del uso de métodos técnicos específicos que va a aplicar la ciberforencia, sino ya el cibercriminal o en su defecto el grupo cibercriminal. ¿Y cómo lo hacen? Obviamente teniendo la observación de cada una de las disciplinas, como hemos visto desde el punto de vista de la biología, de la psicología, de la sociología, la informática forense, entre otros. Ahora, fíjense, desde la ciberforencia nos va a hablar ya directamente de esa disciplina que se ocupa de las cuestiones exclusivamente de la investigación. Para ahondar, dice un poco más, podríamos hablar de utilizar técnicas de descubrimiento electrónico que se utilizan para determinar y revelar evidencia digital, que es clave para ser incorporada al proceso penal. Ese descubrimiento electrónico claramente no me lo va a dar la cibercriminología, me lo va a dar la ciberforense. ¿Por qué? Y porque estoy aplicando seguramente algún tipo de metodología, ¿sí?, o protocolo. Por ejemplo, si estamos hablando de evidencia digital, bueno, aplicaré, digamos, una norma ISO, por ejemplo, la 27037,
donde diremos efectivamente qué hacemos en un laboratorio. Bueno, en el laboratorio debe haber una persona identificada con tal rol y debe aplicar cierta metodología. ¿Para qué? Para que esa cadena de custodia sea respetada en todo el proceso y la evidencia que se quiera incorporar claramente sea válida y no sea planteada de nulidad. Ahora bien, dice, veamos un caso de ejemplo, nos dice, supongamos que contamos con un caso de estafa, seguramente ustedes lo han podido ver, es decir, un tipo de fraude informático en el que la víctima, empresa A, ha sufrido la pérdida de $200.000. En este caso, el rol de la ciberforencia será que, una vez que se haya hecho la denuncia, se centrarán a investigar principalmente cuál es la evidencia en los servidores de correo u otros medios de comunicación por el cual el ciberdelincuente se puede aprovechar de la empresa A, o sea, del usuario, e incurrir al error del proveedor, que sería en este caso la empresa B, y haga que el pago sea enviado a una cuenta que no era de las normales entre A y B. Entonces, si tengo una empresa A y el proveedor tengo una empresa B, seguramente el ciberdelincuente se puso en el medio y dijo, bueno, ahora la comunicación entre A y B la puedo ver, listo, la voy a modificar de tal manera que cuando él diga dónde pago, yo le diga a donde yo quiero y la empresa B nunca se va a enterar. Eso va a poder entender lo que es la ciberforencia aplicando cierta metodología para investigación, claro. Del lado del cibercriminólogo les dice, deberá entender cuál fue el motivo de esa estafa y entender la causa que originó tal acción delictiva. Entonces ahí vamos a saber, bueno, estuvo motivado esta persona producto de una ambición, una codicia, era una persona, era un grupo criminal. Fíjense que vamos a ver casos donde, por ejemplo, el caso del terrorismo en Medio Oriente, y bueno, un foco en Centroamérica, ¿cómo se alimentan mensualmente para vivir? De realizar actos delictivos. Uno de ellos particularmente es enviar de estafa, hacer phishing, envío de ransomware, pedir rescate. ¿Por qué? Porque eso da mucho dinero. Y es una de las formas una de las principales formas, digo, de poder hacerse dinero de manera fácil. El robo de tarjeta de crédito en este proceso de COVID se incrementa en un 300%. Ya lo hemos dicho el otro día. Entonces digo, no solamente datos de tarjeta, sino otros tipos, como hacer pasar el que sea un banco, y en realidad no es un banco, sino es un ciberdelincuente que está haciéndose pasar por un banco para obtener datos bancarios. ¿Sí? Eso está a la orden del día. Todos los días las empresas reciben, si no tiene un buen servidor de correo, reciben y no filtra, directamente pasa, un correo con spam y están súper dirigidos. Ya directamente ya se busca que se aplique poniéndole una palabra como contrato, como pago, como liquidación, como palabras asociadas a ciertas cuestiones. ¿Para qué? Para que se ejecute el programa y obtener datos bancarios. Eso es a la orden del día. Les puedo decir que eso ha aumentado también considerablemente. Obviamente eso no se denuncia, entonces no se puede sacar una estadística real, concreta, sí a modo general, pero no concreta, de cuántos han sido los delitos y cuántos han sido las víctimas, ¿no? ¿Y de dónde se origina? ¿Sí? Hoy por hoy, decir que un caso de sextorsión, donde le dicen, señor, usted ingresó a una página de material de abuso sexual, etcétera, y debe pagar, y para que no se entere su familia, no se entere su amigo, debe pagar 10.000 euros. Eso lleno de casos. Pero digo, ¿de dónde se originan esos casos? ¿Se preguntaron ustedes, saben? Bueno, la mayoría de los casos venían de Costa de Marfil, en su gran mayoría, venían de Senegal, entre otros lugares. Hoy por hoy no se puede decir que el foco viene de ahí. Se ha, digamos, elevado a diferentes otros lugares, digamos, donde han visto los cibercriminales, bueno, esa particularidad
como motivación para hacerse dinero de manera muy rápida y fácil. Bueno, espero que vaya bien todo. Cualquier cosa me avisan, por favor, no duden en consultar. Bien, siguiendo con este proceso de entendimiento del tema que nos ocupa, bueno, ¿ya qué pasa hoy en día? Bueno, las tecnologías han llevado a que tengamos esta visión disciplina, donde se presenten diferentes escenarios, ¿no? Hay un caso, por ejemplo, que fue en Estados Unidos, fue convocado un especialista, Langer, donde dice, bueno, estudie la perfilación del tirano Hitler. Bueno, se identificaron alternativas, diferentes conductas, etcétera, y se puede determinar que el alto porcentaje venía por el lado del suicidio. ¿Sí? ¿Por qué había tomado esa decisión? Bueno, producto del suicidio para terminar con su carrera. Entonces, si nos vamos ya al punto de vista de lo digital, entender, estudiar una mente criminal desde el punto de vista digital, bueno, estamos ahí en otro tema que es importante considerar, que es lo que nos anuncia ahí Marcus Rogers. Rogers es una persona muy, muy interesante para que lo puedan, aquel que le guste el tema, que lo puedan, digamos, profundizar, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, habla de todo comportamiento en línea, puede reflejar, dice, la verdadera naturaleza de un individuo. Fíjense qué interesante. ¿Por qué? Dice, se hace notorio el elemento de ausencia de autocontrol y de normas y presiones sociales visibles. Si yo le pongo a usted en una situación de cruzar la calle y no ver el semáforo, ¿qué va a pasar? Es probable que si el semáforo está en verde, es probable que un vehículo me genere un accidente y pueda sufrir un accidente, claramente. Entonces, ¿qué hay ahí? Y hay una presión social. ¿Cuál es la presión social? Que es una norma de conducta. ¿Y cuál es esa norma de conducta? Es decir, si yo tengo que ver para cruzar la calle el semáforo, si el semáforo me dice que está en verde, yo debo parar y dejar que pasen los vehículos. Ahora, cuando está en rojo, yo tengo la posibilidad de hacerlo. Bueno, eso dentro de lo que es el mundo de lo digital no existe. ¿Pero por qué no existe, entre comillas? Porque el ciberdelincuente se siente con ese famoso ausencia de autocontrol, que dice, yo puedo realizar actos delictivos atrás de una pantalla sin que nadie sepa de dónde vengo ni a dónde voy, ¿no? Entonces, ese autocontrol no lo tengo. ¿Por qué? Porque nadie me está viendo, nadie sabe cuántos de ustedes están sin cámara ahora y yo no sé dónde están. No sé qué están haciendo, si me están escuchando, no me están escuchando. Entonces, ese control que podemos tener en una sala de reunión o una clase física, por así decirlo, no lo tienen ahora en una clase virtual. Esto es exactamente lo mismo. Entonces, dice el efecto en el mundo real, fíjense, la mayoría de las personas modelan su comportamiento basándose en una identidad colectiva. ¿Por qué? Porque si yo veo que el vecino cruzó la calle y vio que tenía que hacerlo cuando el semáforo estaba en rojo, yo lo voy a hacer, porque ya vamos a ver las teorías. Esa identidad colectiva, social, que claramente está faltante o hay una ausencia cuando estamos desde el punto de vista digital. Entonces, cuando estamos desde el punto de vista digital, ya entra a jugar lo que es la famosa liberación, ¿sí? De ese autocontrol. No lo hago porque me va a ver alguien, ¿sí? Esa presión social, de tal forma que deje de lado esa identidad social creada en esa realidad, dice, para pasar a ser un desconocido desde el otro lado de una pantalla, actuando sin lugar a dudas sin control. Está excepcional lo que nos habla Marcus Rogers, porque realmente nos da en la tecla de la diferenciación entre lo que es el mundo real, el mundo virtual, y esa es falta de autocontrol y liberación claramente desde el punto de vista digital. Bien, seguimos.
Bueno, algunas de las teorías desde la psicología que debemos comprender un poco más este fenómeno de decir, bueno, ¿cuándo estamos frente a un cibercriminólogo? ¿Por qué actúa de esa manera? ¿Qué debemos entender? Bueno, por un lado, hablamos de la actividad rutinaria de Felson y Cohen desde el 79, son dos, digamos, investigadores muy reconocidos a nivel internacional, donde habla que el conjunto de actividades rutinarias en una comunidad influye en los modelos de situaciones que surgen. Es decir, si mi grupo de amigos va a juntarse los viernes a almorzar en un lugar determinado, es probable que yo haga lo mismo por una cuestión de identidad, de reconocimiento de esa comunidad y de esa actividad rutina. ¿Sí? Ahora bien, esto pasa igualmente con un delincuente. ¿Sí? Es decir, dice, esta teoría se encuentra vinculada a un modelo situacional. Un acto delictivo acontece como resultado de la confluencia de un delincuente motivado, un objetivo adecuado y la falta de tutela. Ahora bien, si ya nos vamos a lo que es la famosa teoría de la elección racional de Cornish y Clare, ya ve un poco más, digamos, esta cuestión, donde habla que sostiene que los individuos optan autónomamente sus conductas. Es decir, por un lado habla de la actividad rutinaria, si todos los viernes nos juntamos, es decir, que esa conducta la voy a seguir haciendo por una cuestión de costumbre de actividad. La teoría de la elección racional dice, no, si nos juntamos todos los viernes, yo decido autónomamente, ¿sí?, si realizo esa conducta de ir a tal lugar a ver a mi amigo y almorzar. ¿Sí? Desde el punto de vista, claramente, desde el cibercrimen, bueno, claramente va a existir una motivación, en este caso, de liberarse de dolor y encontrar satisfacción de los deseos, ¿no? Entonces, esa liberación del dolor y satisfacer los deseos sin autocontrol va a depender de la persona. Por eso habla de la elección racional, ¿sí? Que todos claramente los individuos o seres humanos tienen como posibilidad de elegir. Después hablamos de la teoría del aprendizaje social, donde ya plantea que los nuevos comportamientos se pueden adquirir observando e imitando a otros. Es decir, si mi vecino, no sé, lava su vehículo o limpia su vehículo todos los lunes, y yo observo y entiendo que es una conducta, digamos, racional, adecuada, y me siento, digamos, me siento identificado incluso con ese acto, seguramente lo voy a hacer, porque voy a imitar esa acción que claramente he aprendido socialmente. Entonces, si se profundiza más, los tipos de estímulos acá se encuentran influenciados por procesos cognitivos y conductuales que se ven reflejados en la atención, retención, reproducción y motivación. ¿Por qué estoy motivado? Y porque quiero ver todos los días, todos los lunes o todas las semanas, quiero comenzar la semana con mi vehículo limpio. Supónganse. ¿Sí? Entonces reproduzco esa acción. Bien, acuérdense, las preguntas las voy a ir, digamos, contestando al finalizar para que no se extienda tanto en razón del tiempo, porque el otro día ya nos pasó. Bien. Entonces, el cibercriminólogo sería el investigador. Hasta ahora, para identificar un cibercriminal nos dice debe conocer no solo desde la psicología, la criminología, sino también la informática forense. Entonces ya entramos a ver lo que hace el cibercriminólogo, lo que hace la ciberforencia, qué debo entender dentro de las teorías de la psicología, y debo claramente también entender la disciplina de la informática forense para poder hacer análisis y comprender lo que yo estoy viendo a través de datos. ¿Y voy a obtener de dónde? De un dispositivo. ¿De dónde? Del victimario o de la persona acusada. ¿Sí?
Bien. Siguiendo con esto. Bueno, otro de los puntos a tener en consideración en todo este proceso es el modo operandi versus la firma. Porque muchos entienden que es lo mismo y no es lo mismo, claramente, porque son diferentes cuestiones que nos van alertando, nos van dando como indicios de que estamos frente a una cierta característica de persona que quizás en otro tipo de delitos que sean semejantes no lo vemos. Vamos a ver cada caso en particular. Bien, el modo operandi, J. Douglas, un investigador del FBI, bueno, empezó a hacer una diferenciación, a decir, bueno, aquí, ¿cómo lo entendemos esto? Bueno, principalmente nos habla que el modo operandi dice, es el resumen de hábitos, técnicas, peculiaridades, que varían en razón de la experiencia que va adquiriendo paso del tiempo. Ese sería el modo operandi. O sea, en el transcurso del tiempo, yo voy, digamos, el ciberdelincuente en este caso, va mejorando su técnica, va mejorando su hábito. ¿Para qué? Para perfeccionarse. Pero la pregunta del millón, ¿hay crímenes perfectos? Claramente que no. Siempre hay un error. ¿Por qué? Porque el ser humano no es perfecto, no es una máquina. Hasta la misma máquina se pueden, digamos, saturar y dejar de, en este momento de trabajar y dice, bueno, Zoom, se fue Zoom y no tenemos más Zoom. Y también puede pasar. Bien, ¿qué pasaría con el tema de la firma en ese caso? Bueno, Douglas nos dice, la firma significa que el comportamiento del ciberdelincuente que nos dice que es único, inusual y distintivo. O sea, no solamente el modo operandi me va a hablar en el transcurso del tiempo cómo ese ciberdelincuente, cómo ese grupo de ciberdelincuentes han perfeccionado la técnica, sino también ver la firma. Pero la firma ya va a ser única de cada persona, ¿sí? O cada organización, dependiendo del caso, que esté, digamos, liderada por una persona. Bien. Vamos al ejemplo para poder entender un poco más qué pasaría en un caso en concreto. Bueno, nos dice, un ciberdelincuente dice, cada vez que realiza un ataque, lo haga siempre a través de correo fraudulento simulando ser un banco. ¿Y por qué yo pregunto, no puede ser una compañía de seguro, o puede ser una tarjeta de crédito, lo que sea? No, esto es un banco. Bueno, dice, con el objeto de hacerse la información clave de la víctima. Cabe agregar, dice que cada vez que, fíjense esto, cada vez que realice sus ataques, deja un correo de contacto con letras y números a través de una imagen que no dice nada. ¿Puede pasar? Puede pasar. Un segundo. Y en ese puede pasar o no puede pasar, está el verdadero punto de distintivo, inusual, único de ese ciberdelincuente. Sigamos con el caso. En ese caso nos dice la firma, es decir, lo distintivo e inusual, es que cada vez que realiza un ataque, deje una imagen sin sentido. Pero se sabe que abriendo esa imagen puede acceder a un correo de contacto. O sea, fíjense cuál es la particularidad o lo inusual, independientemente de qué técnico utiliza para hacer el phishing. ¿Sí? Mientras que el modus operandi es el de realizar los ataques, perfeccionando quizás las herramientas de phishing con el objetivo de hacerse de la base de información de una forma más fácil y ágil cada vez más. ¿Sí? Entonces, vamos al caso concreto, vemos la distinción clara y específica. Ese ciberdelincuente va perfeccionando su técnica en vez de llevarle, de obtener un dato de una tarjeta 10 minutos, lo va a hacer quizás en 5 o 2 minutos de acá a un mes. ¿Por qué? Porque va perfeccionando todos los días la técnica. Pero lo distintivo, que es la firma, nunca la cambió. ¿Por qué? Porque siempre dejaba que ese sello distintivo, ¿sí?, en cada uno de
sus envíos a cada usuario o víctima. Entonces, detrás de esa firma o modus operandi también se esconden emociones virtuales. Y acá me voy a detener en algo muy importante e interesante. ¿Por qué yo les decía ayer que ayer había estado, habíamos tenido como invitada a la doctora Hannah Lee? Porque Hannah Lee trabaja principalmente con el tema de los videojuegos. Y eso tiene un sentido que se viene trabajando ya de hace mucho, estudiando el tema, con lo que hace las emociones virtuales. O sea, todo ser humano tiene emociones que se ven reflejadas a nivel físico o, digamos, a nivel personal, pero también a nivel emocional virtual. Entonces nos dice, algunos autores muestran ciertas debilidades, como el caso de estar hiperconectados, y de esa manera satisfacer sus fantasías en el mundo real que no les puede llevar a cabo en ese contexto. Es decir, esa satisfacción, liberación, ¿sí?, de esas fantasías las puedo hacer ¿dónde? Detrás de la pantalla y no en la vida común y corriente que puedo tener al salir de mi casa y que me vea el vecino, la vecina y toda la comunidad. Ahora, ¿qué nos dice? Y muy interesante, se la recomiendo, doctora Kimberly Young. Kimberly Young hace una distinción de los rasgos de aquellos perfiles que son más propensos, en este caso nos habla de la explotación de niños, niñas y adolescentes en la red, y nos habla de esto. Los delincuentes virtuales, dice, son más propensos a sufrir de un trastorno adictivo motivado por un intento de utilizar las fantasías sexuales como una manera de escapar de los problemas de sus vidas, reconociendo los rasgos de explotación y el daño y dolor que inflige. ¿Sí? A medida que yo estoy más atrás de una computadora, y obviamente tengo otros estados, digamos, o patologías psicológicas, puede llevar a sufrir este trastorno adictivo motivado por ese intento de utilizar esa fantasía sexuales que en la vida corriente no les puedo llevar a cabo y que les puedo liberar, ¿sí? Hacer que se escapen y yo sentirme en cierta forma desestresado a través de una pantalla y que nadie me reconozca. ¿Cómo hacerlo? Millones de formas: anonimización, creándose perfiles falsos, entre otras cosas, que es lo que conocemos como aquellos delitos, como el caso de ciberacoso, entre otros, suplantación de identidad, entre otros. Entonces, fíjense, la vía de escape se origina de un trastorno adictivo motivado por la utilización de fantasías sexuales. Esa persona va a querer cada vez más estar más conectada, porque cuando está más conectada, siente esa liberación que no la tiene si está en la calle. Por lo cual ahí se genera ese pase de trastorno adictivo. Ahora bien, vamos un poquito más adelante. Fíjense, la adicción a Internet, dice, puede inducir a la depresión, o que los patogénesis de la adicción a Internet es inducida, dice, por la falta de control, como veíamos recién, como Marco Roger lo decía, o lo decía la doctora Young. Dice, los usuarios de Internet suelen mostrar numerosos síntomas y comportamientos relacionados con la adicción a Internet. Eso ya hay un estudio que ya Karim y Chaudhry y Carly ya han trabajado entre el 2012 y 2013. Y si, por ejemplo, los que abusan de Internet pueden exhibir un uso incontrolable de Internet, como bien le decía recién, sentimientos angustiosos, hábitos que consumen mucho tiempo y que dan como resultado, sobre todo, las dificultades laborales. Obviamente, esto se ve repercutido claramente en cuestiones del quehacer cotidiano, ¿no? Porque esa persona también tiene que vivir o saber, digamos, o poder subsistir. Algunos usuarios de Internet, dicen, sufren de la depresión y los sentimientos de culpa.
también pueden exhibir un aumento de la probabilidad de comportamiento agresivo cuando se expone al uso de Internet a largo plazo. Fíjense, hay elementos que se han ido identificando en base a ciertos estudios claramente sobre esta cuestión. Ahora bien, perdón, este es lo mismo, me quedó ahí la copia. La adicción a Internet, dice, no fue definida como un trastorno mental en el Manual Estadístico de Trastornos Mentales, que es el DSM-4, pero sí dice en el DSM-5, que esto es, digamos, para los psiquiatras y psicólogos, es una referencia, digamos, como manual, y se incluye la adicción de los juegos de Internet. Fíjense, es la Asociación Americana de Psiquiatría del año 2013, con la actualización de la versión DSM-5, ya nos dice que incluye a la adicción a los videojuegos en Internet. No es poca cosa, como un trastorno adictivo. Dice, la adicción al Internet se propuso, dice, como primera vez como un problema psicológico o psicopatológico en el año 95 por Ivan Goldberg, también otro de los investigadores en este tema de las adicciones. Muy interesante este tema, porque uno puede entender un poco más el por qué. A mí me tocó estudiar un caso particular y yo pude entender que esa persona era adicta a la tecnología, especialmente a los videojuegos, y que la liberación era que a través de los videojuegos era contactar a niños, niñas y adolescentes, en particular niña, como para poder, digamos, acceder no solamente al intercambio de imágenes, sino también, digamos, a encuentros personales, físicos. Entonces, adaptó los síntomas psicopatológicos para describir los síntomas compulsivos de adicción a Internet como patológicos. O sea, ya lo tomo como una patología. El uso de Internet y el uso incontrolado, que resulta en un uso físico, social y disfunción psicológica ocupacional. O sea que ya estamos migrando, volviendo al inicio, desde lo físico, estamos pasando las conductas a lo digital, incluso que se están yendo a agravar, por así decirlo, por el mayor uso. Entonces, recuerden que lo que yo le estoy diciendo ahora, en este momento, está siendo trabajado hace mucho tiempo y a su vez hay una gran preocupación a nivel internacional por el tema de las adicciones por la hiperconexión. O sea, ya hay, les diría, lugares donde hay desintoxicación del uso de tecnología. ¿No? Bien. Entonces dice, la adicción al Internet también está correlacionada con algunos problemas psicopatológicos de conducta como la depresión, ansiedad, como habíamos dicho anteriormente. Sin embargo, dice, todos estos comportamientos no se requieren simultáneamente para definir un abusador de Internet. Obviamente, cada caso concreto va a depender mucho de su estudio. Bien, nos habla que la experiencia sexual online produce un estado alterado de conciencia que se asocia con la reducción de las tensiones, como decimos recién, esa liberación, y muestra un retroceso progresivo en el uso de la computadora como medio para evitar complicaciones y responsabilidad de la vida cotidiana. Fíjense, ese estado de desestrés, por así decirlo, de sacarse ese estrés, perdón, que evita pensar en complicaciones de no tengo trabajo, no tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, todo ese proceso emocional virtual, bueno, tiene que hacerse sobre un análisis integral. Y ese análisis integral claramente está circunscrito a observaciones que debe hacerse relacionadas a la escena del crimen, ya sea digital, cuántas horas al día, digamos, consumía los videojuegos o los contactos a través de redes sociales, etcétera, etcétera, de qué manera lo hacía, el modo de selección de las víctimas, otro de los elementos, riesgo social de cometer un delito, si tenía antecedentes o no tenía antecedentes esa persona, cómo habían sido sus actuares anteriores, si estamos frente a un mismo modo operandi o no. Tengamos en cuenta si hay
una cuestión de serialidad, o sea, de realizar y repetir las mismas conductas con diferentes víctimas, ¿sí? Obviamente, todos estos elementos hacen comprender mucho más, con datos objetivos claramente, este fenómeno. Este fenómeno claramente se puede ver en organizaciones también, mucho de lo que es no solamente de terrorismo, sino también de droga, hay también lo que es distribución de material de explotación y abuso sexual de niños, también todo lo que hace a propaganda, ya sea por cierta afección a alguna idea política o religiosa, o propaganda yihadista como terrorista como los yihadistas, entre otros. Por ejemplo, las pandillas en Centroamérica, muy conocidas, donde claramente, bueno, el intercambio y la colaboración de información es clave en todos estos procesos de análisis. Bueno, acá principalmente podemos entender todo lo que hace las funciones de la Fuerza Trinacional. Pero ¿cuáles son los puntos a tener? Bueno, tenemos que comprender qué es lo que los motiva, qué es lo que los hace, digamos, subsistir en ese periodo de tiempo. Y bueno, y todos esos elementos nos pueden, digamos, ayudar desde el punto de vista de la cibercriminología para poder, digamos, generar políticas de Estado, generar, digamos, prevención, entre otros. Otro de los puntos son los famosos niños reclutados por las pandillas, que los mismos ciberterroristas, por ejemplo, en Medio Oriente, los yihadistas particularmente utilizan las redes sociales para captar a la atención de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Esto es una realidad constante y que se va a incrementar en los próximos años o más, producto de que, y bueno, la falta de dinero también lleva a que esos chicos, niños, se vean motivados por la falta en sus hogares de, digamos, de ciertas necesidades o ciertos, digamos, intereses que, bueno, ingresar a este tipo de organizaciones lleva también a perder ciertas libertades, ¿no? Bueno, ahí vemos el caso del yihad, cómo se trabaja, principalmente con red de captación, mucho de la manipulación, de persuasión, todo lo que son campañas, principalmente, con cuáles son las pautas que deben seguir. Esto es un trabajo muy interesante para estudiar, cuando me ha tocado estudiar con el yihad, principalmente cómo llegan claramente, cómo introducen esa manipulación de tal manera de ser parte y de inmolarse de tal situación y no tener, digamos, culpa de perder la vida o familiares producto de tener una cierta justificación, ¿no?, de ese acto criminal. Bueno, también esas organizaciones, como bien lo dice la palabra, están organizadas. Y obviamente están muy bien organizadas, tal es así que tienen un cierto organigrama y una cierta manera de que hay ciertos líderes, hay ciertas personas que ocupan obviamente ciertos puestos que son claves para poder, digamos, ejecutar ciertas acciones. Yo les decía principalmente, uno de los casos es el envío de phishing. Hay un caso conocido de Medio Oriente que digamos, la forma de subsistir era realizar phishing. ¿Quiénes realizaban phishing? Parte del grupo de esa organización, claramente que cada uno tenía su función, ya sea conseguir a las mulas, o el envío de correos, o las contestaciones de los correos, etcétera, 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 y eso genera millones de dólares. Bueno, por otro lado tenemos esos famosos mapas conductuales referenciales, que es entender en base a los acontecimientos y evidencias que no solamente el cibercriminal, sino ese grupo convive, ¿no?, todos los días. Fíjense que eso puede repercutirse no solamente
desde una época del inicio de la niñez, de la adolescencia, sino también en una organización. Puede ser que, bueno, sea una costumbre el hecho de robar información o realizar actos delictivos. Bueno, todo eso hace que nosotros debamos considerar un mapa conductual referencial que claramente me permite entender por qué esa persona tuvo tal conducta en tal situación determinada. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, en muchos estudios hemos identificado que en el caso del abuso sexual infantil, bueno, es un denominador que no quiere decir que sea, digamos, el principal, pero es uno de los principales que, producto de ese abuso de la niñez, obviamente eso repercute en el inconsciente de ese sujeto y luego, como un acto de rebeldía digamos, frente a su castor o su victimario, luego lo realiza con un sentimiento de liberación con otra víctima. Lo justifica de esa manera. No quiere decir que sea el principal, pero es uno de los factores que, bueno, obviamente hay estudios científicos que lo avalan. Y por último, el tema de las motivaciones, que claramente son claves entenderlas, las motivaciones, siempre y cuando se siguen ciertos elementos como el significado, por qué se comete, la forma de cometer ese delito, el motivo, la razón por la que se cometió y la oportunidad, el lugar correcto. Pero para eso debemos estar motivados por la codicia, por la satisfacción sexual, por un montón de factores, por ejemplo, por el ciberactivismo, que vendría a ser todo eso de la venganza o de la rebeldía al sistema, ¿sí? Bueno, son diferentes tipos de motivaciones que llevan a poder identificar dentro de los autores. Y por último, bueno, agradecidos claramente por escucharme y creo que estamos cumpliendo con la hora que Ariel siempre me dice. Luciano, acordate, y yo siempre trato de seguirlo a Ariel. Muchísimas gracias, Luciano. Sí, es que eso lo aprendí de nuestros amigos surcoreanos. Me ha tocado estar un par de veces así en cursos de ciberseguridad en Corea, y igual que tú, cuando yo estaba exponiendo la situación de Nicaragua en mi país, tenía una chica detrás del podio allá en el fondo que me hacía 5 minutes, ya, entonces te ayuda, te organiza. Por eso es que aprendí, hice un benchmarking de eso y pues nos organiza el tiempo. Agradecido. Bueno, no nos queda más que, por favor, los que tengan preguntas, levántenme la manito por ahí o bien la formulan a través del chat. Luciano, pues en este... Ahí Cisne nos dice, las personas en el mundo digital tienden a liberarse y mostrar conductas que en la vida cotidiana... Exacto, claramente. Sí, yo de hecho, Luciano, yo te tengo una particular, viendo tu presentación, mire, yo también tenía un poco de confusión en cuanto a lo que es la firma digital y el modus operandi. Pero una vez que te escuché, pues ya quedé un poco más claro. De hecho, veo que la cibercriminología se asemeja mucho a la criminología normal, ¿verdad? De que normalmente encuentran en la firma o yéndonos más allá, pues en los asesinatos propios, que los asesinos, valga la redundancia, dejan siempre una marca en sus víctimas. Entonces, trasladándolo a nuestro mundo digital, ¿verdad? Pues igual el ciberdelincuente siempre deja su marquita por cuestiones de publicidad o por cuestiones de decir yo soy mejor que tú. Y no me viste, y no me viste, por aquí pasé y no te diste cuenta, ¿verdad? Entonces, pues, me quedó un poco más claro una vez que escuché tu explicación. Por favor, entonces, vale. El ego es la clave, dice Cisne también por aquí. Sí, el ego claramente... Tenemos una pregunta de Mauricio Andrade, dice, ¿el perfil de los cibercriminales quién los crea y hace válidos para poder tipificarlos? Cuando hable de tipificarlos, no entendería la pregunta, ¿quién los tipifica? Eso
entender un poco la pregunta, Mauricio. Sí, por ejemplo, para que se entienda un poco, en el caso de los abusadores sexuales, ya ese manual que yo le decía de psiquiatría, el DSM-4 y 5, versión 4 y 5, ya habla de ciertas características, por ejemplo, las parafilias. Que las parafilias claramente me van a describir cuando una persona es pedófilo, hebebofilia y la pedofilia, y sus características, por ejemplo, si son, digamos, que tienen intereses, si es un niño entre, no sé, que nace hasta los 13 años, o de los 13 a los 16, o de los 16 a los 18. Entonces, eso sí lo puedo encontrar más, digamos, objetivamente desde el punto de vista, digamos, desde este manual. Ahora, ya me preguntan ya desde el punto de vista eh, por venganza, dependiendo de la motivación, o por ejemplo económico, todo, claramente hay cierta distinción. Por ejemplo, Dr. Choi y el teniente coronel Mike Toro Álvarez, en su libro de la cibercriminología, bueno, hace una distinción siguiendo ciertos parámetros, si es muy avesado en las tecnologías, si no lo es muy avesado, si se dedica solamente a lo económico o no, si es una cuestión de que copia de otros o no. Entonces, esa diferenciación va a ser un poco más un diagrama general de las tipologías digamos, de ciberdelincuentes que hay y los tipos de motivación que hay. Ahora, esa tipificación entiendo que sea desde la tipología y no desde la tipificación desde el sentido como se la entiende en el Código Penal, ¿no? Tenemos a Geraldine Palma, dice, ¿existen algunos centros de entrenamiento para formar cibercriminólogos? Geraldine, qué linda pregunta nos hace. Bueno, nosotros estamos trabajando desde INTOC con la Universidad de Boston, particularmente en certificaciones apuntadas específicamente a cibercriminología, porque entendemos que es la nueva manera. La mayoría de nosotros integrantes somos parte de la Asociación Americana de Criminólogos, estamos dentro de la división de cibercrimen. Bueno, ahí están las páginas en internet que pueden chequearlo. Y trabajamos principalmente en certificaciones orientadas a esto, a que sea interdisciplinar, es decir, comprender no solamente cómo debo hacerlo desde el punto de vista desde la psicología, sino también desde la investigación como un criminólogo, desde la informática forense, etc. Eso es lo que conozco, Geraldine, a humilde opinión. Muchas gracias, Luciano. Si alguien más tiene alguna pregunta, tenemos 2 minutos más para ahí Blanca dice, el perfil de los cibercriminales... Oh, se me fue. Déjame busco, Luciano. Blanca Rosa. El perfil de los cibercriminales lo han establecido a partir de los casos que han ocurrido. Sí, claramente, se hace un estudio como todo, ¿no? Se hacen estudios, bueno, por ejemplo, en el caso de la doctora Young, se han hecho estudios desde el año 98 a la fecha. Esa persona, la verdad que una colega que es muy interesante, igual que Marcus Roger, porque son personas que realmente están dedicados a entender el por qué y el para qué, y es muy interesante, y obviamente lo han llevado a cabo a través de casos reales. En el caso, por ejemplo, del Dr. Choi, y particularmente el trabajo que se ha hecho en Colombia, se ha trabajado principalmente sobre 3.000 casos que han tenido en un periodo de tiempo, una franja de tiempo, donde le ha permitido poder identificar cuántos han sido de tales características. Eso lo ha hecho Policía Nacional a través del teniente coronel. La verdad que es muy interesante ese trabajo de investigación. Ok, Luciano, esta sería, yo creo, una de las últimas preguntas. Dice Kevin Masí, discúlpame Kevin si lo pronuncio mal. Últimamente los cibercriminales son mayormente jóvenes, dice. Según tu opinión, ¿a qué puedes atribuirle esta situación?
voy a volver al tema porque... Sí. Ok, te la repito. Ajá. Sí, por favor. Últimamente los cibercriminales son mayormente jóvenes, dice. Entonces pregunta, según tu opinión, ¿a qué puedes atribuirle esta situación? Bueno, primero, en principal, le voy a volver a hacer una pregunta a Kevin, porque cómo él entiende que la mayoría de los cibercriminales son jóvenes. Eso es una apreciación, me parece, subjetiva. No sé si eso lo he visto en algún estudio de él, como para poder entenderlo. Entonces no podría dar porque desde mi parecer y desde el punto de vista del análisis objetivo de información que me ha tocado ver y estudiar, no podría decir que la mayoría son jóvenes, porque hay muchos pedófilos, por ejemplo, que son mayores de 60, o sea, son personas en una franja de 55 o 60 años, en algunos casos. Va a depender también mucho la cultura, va a depender de la región. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de ciberdelincuentes en Rusia que en Estados Unidos, que en Centroamérica o que en otro lugar. O sea, eso, Kevin, yo entendería que habría que verlo desde dónde lo estás preguntando o de dónde lo leíste, a lo mejor, como para poder entenderlo objetivamente, porque yo entiendo que va un poco más orientado a lo subjetivo, eso me parece. Ok, gracias Luciano. Igual a Kevin, sería bueno que nos compartas la información si es que la tienes a mano, ¿verdad? Porque a todos nos interesa el tema. Y una de las últimas preguntas aquí, tenemos a RJ Escobar del Salvador. Dice que él en su país no tiene leyes que castiguen a los cibercriminales. ¿Cómo se podría castigar? O sea, ¿qué otra manera podrían utilizar para castigarlo? Es una pregunta muy interesante, RJ Escobar, porque te soy sincero, si uno se encuentra en una jurisdicción determinada y si no hay una ley, estaríamos hablando de un paraíso informático, donde eso puede realizar actos criminales. Tratándose, por ejemplo, desde el punto de vista del material de abuso sexual de niño, niña y adolescente, podría suceder que quizás el ciberdelincuente esté en El Salvador o quizás la víctima esté en El Salvador, pero el ciberdelincuente está en otro país y ahí dando información, por ejemplo, InHope. InHope es una organización internacional que recepta de denuncias de abusos en Internet y que ellos claramente informan a los países donde están legislados todos estos hechos delictivos. Entonces, puede suceder que no ingrese la denuncia o no se investigue en El Salvador, pero sí posibilite investigarla en otro país que esté siendo sancionado y que ayude a esa víctima, claramente. Desde el punto de vista, ya pensándolo en lo que es económico o ya sea de extorsiones, si no hay, bueno, va a depender, porque si, por ejemplo, tenemos un servidor, la víctima está en El Salvador, el servidor está en Estados Unidos y el ciberdelincuente está en España, y posiblemente si se hace la denuncia en Estados Unidos, ya Estados Unidos puede tomar parte en la investigación, porque en ese país se logren investigar y claramente, bueno, llegar al ciberdelincuente a condenarlo en España, por ejemplo. Y la víctima también va a tener respuesta, por más que en su país no haya una legislación. Un poco global. Ok, Luciano, y la última pregunta, ya para terminar el seminario de hoy, dice Leslie Carolina, ¿qué características psicológicas tiene un cibercriminal? ¿Y qué características psicológicas y o habilidades debe tener el que estudia para contrarrestar a estos cibercriminales? Es una pregunta media rara porque, digamos, las características, o sea, todo ser humano, digamos, puede ser ciberdelincuente. Es como lo normal esto, pensemos lo tradicional. Si nosotros tenemos una base, digamos, de educación y sabemos que sacarle la manzana a nuestro vecino es un delito, bueno, esto pasa lo mismo. Entonces,
Si yo estoy educado para respetar al otro, bueno, acá en lo digital también. Entonces, las características psicológicas obviamente las vamos a poder entender siempre y cuando haya acontecido un hecho delictivo. Y aquel que investigue claramente tiene que saber de características de la psicología, desde la criminología, desde la informática forense, para poder entender en forma integral ante qué tipo de perfil está investigando, trabajando o lo que sea, ¿no? Entonces yo les diría que quien investiga debe tener una concepción de cibercriminólogo, concepción multidisciplinar, y las características digamos, de quien nosotros estamos investigando va a depender del caso concreto, pero podemos tener ciertos parámetros de patrones o conductas que nos pueden orientar hacia qué tipo de perfil estamos investigando. Bueno, muchísimas gracias Luciano, muchísimas gracias a todos nuestros participantes, una excelente presentación, como siempre Luciano, muy agradecido desde mi punto personal, ¿verdad? Para mí también es un tema fascinante. Muchísimas gracias por todo y esto ha sido todo por hoy, muchachos, nos vemos en la próxima semana, si Dios quiere. Les recuerdo por favor trabajar en los foros que el compañero aquí Luciano nos va a ayudar calificándoles para todos aquellos que aún están pendientes. Ha sido todo un placer, Luciano. Saludos hasta allá de Argentina. Nos vemos. Salud. Hasta la próxima, muchachos. Y nos vemos la semana que viene. Gracias. Chao, chao. Buen fin de.